¿Qué onda? Bienvenidos a este, es el décimo episodio de Sonidos de Fe Podcast. Es que hay que hacerle como sonidero. Sí, es que ya les voy a decir a los son sonidos de fe, les voy a decir sonidero. Ya, Sonidos de fe. sí, ya se quedó ahí. Muy bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy chido. Y para eso traje a mi amigo Josué Quintana. Un aplauso, por favor. Bienvenido, amigo. Qué bueno que estás por Gracias acá. por la invitación. No, muchas gracias por venir. Y pues bueno, vamos entrando en tema, ¿no? Órale. Básicamente lo que quería o lo que Dios me ha estado hablando en este momento era como, trata de ser real con lo que estás sintiendo y trata de, pues la verdad también lo quería asociar un poquito con, pues lo que vamos a vivir ahorita en marzo, que es la Pascua, ¿no? La resurrección de Cristo y demás. Bueno, en episodios siguientes lo vamos a tocar algunas cosas, pero quería tocar en este episodio lo que es por qué no quiero orar, ¿no? Muchas veces, no sé si te ha pasado, ¿no? Que muchas veces ya le entregaste tu vida a Cristo, ¿no? Ya te bautizaste, estás sirviendo en la iglesia, X o Y cosa, pero por alguna razón no quieres orar, ¿no? O sea, o te sientes indigno o te sientes como sin ganas de orar, ¿no? Eh, no sé si te has sentido así, amigo. Sí, muchas veces. Justo acá estaba notando eh, cuando no he tenido ganas de orar. Ujú. Y tengo varias veces que no he querido orar. Y la primera es porque no me he sentido digno. Mm, sí, Porque la religión nos dice que tenemos que cumplir ciertas normas, ciertos comportamientos. Y claro, tenemos que vivir con los estándares que la Biblia dice, pero a veces ujú, ponemos demasiados estándares y entonces cuando no los cumples, sientes que no eres digno. Entonces, a mí me ha pasado que digo, ¿cómo Dios me va a escuchar si mira cómo vivo? sí, ¿No? claro. O si digo, dije que iba a dejar de hacer esto y lo sigo haciendo, ¿con qué cara vengo? Y Mm, Dios ayúdame, ¿no? Entonces, claro, y generalmente pues no son solamente Dios ayúdame, sino es tal vez provisión económica, tal vez es sanidad, tal vez es ayuda para tomar una decisión y entonces como no me siento digno, ujú, pues no me acerco. claro, Sí, claro. Sí, yo creo que también a veces llega a pasar, ¿no? Que vemos a Dios como este policía celestial, ¿no? sí, Que nada más está viendo si estás haciendo bien. infracción. Ajá, justo, Sí, dice, este, hiciste mal, ni modo, sí, te te va a vas a ir al quitar tu infierno. licencia. Sí, Sí, pero creo que hay muchas veces en las que Dios simplemente, obviamente no quiere que lo veas como un policía, ni como un genio, ¿no? Que solo cumple tus deseos, sí, sino más que nada es como ok, sí, quiero cumplir los anhelos de tu corazón, pero quiero que hagas mi voluntad antes que nada, ¿no? Y eso no te va a quitar o a limitar de mi gracia, ¿no? claro, O sea, es sí. algo importante. Mira, otra ocasión o otra cosa que me impide orar es que oré, Ujú. no sé, por mi abuelita, oramos por sanidad Sí. y no sanó, se murió, ¿no? Mm, Y entonces sí. no lo digo con mis palabras, pero en mis pensamientos está, ¿para qué oro? Ujú. Si de todos modos, pues la voluntad de Dios va a pasar y qué caso tiene que yo ore. Entonces me ha pasado Claro. también que oré por algo, no pasó y entonces Ujú. la siguiente vez me desanimé y dije, ¿Para lo qué? de solo, ajá. Y otras situaciones que sentía que lo que pedía Ujú. era demasiado pequeño para Dios como para que Él se Mm, importara en eso, como que dijera, ok, tengo cosas más interesantes que hacer que responder esa oración pequeña. Entonces, claro. es otra de las cosas que me ha impedido orar o que me desaniman a orar. Y, y la última cosa que puse fue que
era por orgullo, no quería orar. ¿Y Mm, cómo? sí, Porque yo decía, bueno, yo me metí en esto, wow, sí, pues ahora yo mismo salgo de esto, ¿no? Y en lugar de humillarme y decirle, Dios, ayúdame, me equivoqué, claro, necesito salir de aquí, he dicho, bueno, pues yo me metí en esto, pues acepto las consecuencias y ni modo, aquí estoy. Y en lugar claro, de orar, trato de hacerlo en mis fuerzas, pero claro. no debe ser así, como te decía Ujú, hace un rato, es por gracia. ujú, Y un error muy común que yo he encontrado es que oro cuando ya estoy hasta acá. ujú, sí, Cuando va empezando una situación, trato de hacerlo, yo puedo. ujú, Pero cuando ya se me sale de control es cuando ya en desesperación, Dios, ayúdame. ujú, Y muchas veces he visto ayuda de Dios, pero he tenido que aprender a cambiar el momento en el que oro. claro. Y creo que es muy peligroso, ¿no? Yo también me he encontrado mucho en esa situación, ¿no? Que es como, ok, si yo me metí en esto, yo mismo me salgo, ¿no? O puedo yo pelear esta batalla, ¿no? Cuando realmente Dios te dice, o sea, en muchas ocasiones cuando te encuentras en batalla, te encuentras en desesperación o en pecado, casi siempre Dios es, bueno, siempre Dios te dice, ven a mí, ¿no? Déjame tus cargas, deja que yo te haga más liviano, que te haga más liviano el caminar conmigo, porque es eso, o sea, tal vez no sea fácil, pero va a ser más liviano, ¿no? O sea, yo te puedo dirigir y te quiero dirigir hacia un futuro mejor. Sí, sí, a veces sigue siendo, la situación sigue siendo igual de dura, pero si tú oras y le pides gracia a Dios, aunque la situación no cambie, después de que pase un tiempo dices, ¿cómo aguanté tanto? Sí. Y no es porque lo hiciste en tus fuerzas, sino porque Dios te dio la gracia Ujú. para pasar la situación. Entonces, creo que es importante que oremos en toda circunstancia. Súper, sí. Rápido, quiero contarles una historia, creo que tú la conoces un poco, pero yo me acuerdo que me pasó cuando mi papá estaba enfermo, ¿no? Para los que no saben, mi papá hace 6 años falleció de cáncer, ¿no? Y yo de alguna otra manera, o sea, yo antes era católico y me metía en todo ese rollo, ¿no? Pero de alguna otra manera quería orar, ¿no? Quería decir como, ok, Dios, si realmente existes, si realmente eres bueno, por favor, sánalo, ¿no? La verdad es que se lo pedía muchas veces y cuando no lo hizo, sí me enojé, ¿no? O sea, porque dije, sí, dije, pues, ¿qué onda? O sea, eres todopoderoso, se supone que eres bueno, ¿no? ¿Por qué no quisiste sanar a mi papá? ¿No? Y mucho tiempo después, ya como unos 2, 3 años, ya que empezaba realmente a acercarme a Jesús y demás, eh, recuerdo una vez que platicando con mi mamá, eh, el Espíritu Santo de alguna manera me confrontó y me habló y me hizo recordar, ¿te acuerdas que pensaste que no respondí a esa oración? Ten en cuenta que sí lo hice, pero no lo hice como tú querías. Sí, ¿No? O sea, y todo hizo explosión en mi cabeza porque dije, ok, sí lo sanaste, ¿no? O sea, no está, o sea, porque tal vez mi papá no era cristiano, ¿no? O tal vez no creía de esa manera en Jesús, pero con eso el Espíritu Santo me dio la seguridad de que se terminó yendo con Dios, ¿no? O sea, sí. que realmente está con Él disfrutando de la eternidad, ¿no? Wow. Que no lo sanó como yo quería, tal vez, o sea, a mí me hubiera encantado, ¿no? Que Él estuviera aquí y demás, pero yo puedo decir hoy en día que si mi papá no hubiera padecido lo que padeció, ¿no? Y yo no hubiera padecido lo que pasó, yo no estaría aquí, ¿no? O sea, Wow. yo no ni siquiera había pensado en abrir este podcast, ¿no? Yo no habría pensado en seguir mi camino, ¿no? En, Sí. en, en esta manera al menos. Bien, creo que dijiste algo bien importante. Dios no respondió como yo esperaba. Ujú, Algo que seguido me pasa. Que yo oro y me hago expectativas de cómo va a responder Dios. sí. Y cuando no pasa, me enojo. Sí. Este, y he pasado por diferentes etapas como de mi madurez de enojo. Ujú, Y creo que lo más común es que te enojas y no quieres hablar. sí, Y entonces te alejas de Dios. Pero velo como si te enojaras con tu mamá. O sea, no puedes estar 5 o 6 años sin hablarle a tu mamá. claro. Viven juntos. Ujú, Dios no se aparta de ti. Dios está ahí y estás ahí 5 años enojado sí, porque no contestó como tú querías. Y, y he tenido que aprender a hablarle.
En Gálatas dice que le cuentes a Dios cómo te sientes, no nada más cuando te sientes bien. Sí. Entonces yo he tenido que aprender a decirle a Dios, Dios, estoy enojado por esto. Y esto funciona para cualquier relación. Ujú. Si estás, cuando me enojo con mi esposa, si no le digo nada, el problema no se soluciona. Claro, El problema sigue ahí. Si yo le digo, oye, estoy enojado por esto, tenía estas expectativas, entonces podemos arreglarlo. claro. Si tú no le dices a Dios cómo te sientes, aunque Él lo sabe todo, tú no lo vas a solucionar. Dios no tiene problema, no está enojado contigo, Ujú. pero el enojo lo guardas tú. Entonces yo he tenido que aprender a decirle a Dios, Dios, estoy enojado por esto. Sí. Y he tenido que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Y recién traigo mucho de esto. Mira, eh, a mí me gusta servir a Dios con la música, Ujú. en la alabanza. Y, y alguna vez se me profetizó, ¿no? Dios te va a usar en Sí. la música. Y entonces yo empecé a idealizar. Voy a tocar en Mm, estadios, voy a grabar claro. discos, voy a escribir canciones. Sí. Y, y nada de eso ha pasado. Ujú. Y entonces, como no pasaba, me enojé y empecé a reclamar, oye, pues, no que me ibas a usar en la música. Claro, sí. Y a finales del año pasado sentí que Dios me dijo, cada vez que cantas en la iglesia, te estoy usando, Mm, pero lo estás menospreciando. wow. Y entendí que no debo idealizar lo que Dios me dice o lo que Dios me habla, ¿no? O lo que Ujú. oro o pido. Sí. Eh, He tenido que aprender a pedirle a Dios que me dé su corazón. En Salmos, David dice, crea en mí un limpio corazón. No dice, Ujú. copia y pega en mí tu corazón. Sí. Dice, crea en mí un Sí. corazón recto. Creo que eso no se puede copiar y pegar. Claro. Dios tiene que trabajarlo, tiene que crearlo. Ujú. Y entonces tengo un par de semanas que cambié mi oración. Ujú. Le estoy diciendo a Dios, pon en mí tu corazón. Sí. Nuestros amigos y nuestro círculo sabe, ¿no? Que me regalaron una guitarra. Sí. Y fue una oración así que yo había pedido a Dios provisión para una guitarra a través de una beca y al Claro. final no salió, no nos dieron la beca, entonces se Ajá. cae todo el negocio. Sí. Yo le reclamo a Dios y le digo, oye, íbamos bien, ¿en qué momento me abandonaste, Sí, no? claro. Y, y entonces yo tuve que hacer dos cosas. Uno, eh, aceptar que yo no voy a dejar de creer en Dios porque no responde a las oraciones como yo quiero. Ujú. Eso fue una cosa. La segunda cosa es que eh, debo de creer que Dios sabe lo que es mejor para mí. Sí. Entonces yo seguí creyendo, yo seguí buscando la guitarra que me gustaba, veía diferencias porque había dos que me gustaban, entonces veía Sí. diferencias, veía colores diferentes, buscaba videos para escucharlos, el audio, Ujú. reseñas, y yo decía, Dios no me proveyó a la guitarra a través de una beca, pero eso no quita que Dios me provea de otra forma. Yo Amén. lo Sí. seguí creyendo. Claro. Pero ahora, ¿por qué lo hice? Porque yo quería una guitarra, era un Ujú. anhelo de mi corazón. Sí. Una guitarra y yo decía, Dios lo puede hacer, Dios me la puede dar. Y sucedió, Dios me la regaló. A través de unos amigos me dijeron, oye, Dios nos puso en el corazón hacerte una ofrenda para que te compres una guitarra y la guitarra llegó, ¿no? Y Sí. estuvo padre. Pero sentí que Dios me dijo, y yo escucho tu oración, Sí. pero debes de orar por las cosas que a mí me importan. Mm, Y yo, por ejemplo, me nace una oración por una guitarra porque es algo que yo deseo. sí. Pero hay otras cosas que no es un anhelo así fuerte, como que, por ejemplo, Ujú. eh, platicaba con los líderes de Prisma. Sí. eh, yo oro por ellos, pero oro generalmente ora por mi escuela, porque tengo exámenes, y oro de eso. Sí. Ora por mi familia, porque estamos pasando, y oramos eso, ¿no? Ujú. Pero de mi corazón no nacía orar que Dios formara un corazón conforme al suyo en ellos. Sí. ¿Por qué? No lo sé. No Sí. está ahí. Oramos por los chicos de Prisma, que es el grupo de Ujú. jóvenes, Sí. pero nada más. Yo no había estado orando
por salvación de los jóvenes del Estado de México. Claro. ¿Por qué? No me lo preguntes, no venía a mi mente orar por eso, Sí. pero sentí que Dios me dijo, eso es lo que yo quiero. Y entonces yo le pregunté, ¿y entonces cómo hago para que sea un deseo en mi corazón? Y sentí que Dios me dijo, pídemelo. Wow. Y entonces empecé a pedirle a Dios, Dios, pon tus deseos en mi corazón. Así como yo anhelaba tener una guitarra, Sí. que yo anhele ver lo que Dios quiere ver en nuestras vidas, en Wow. nuestras familias, en nuestra iglesia, Sí. en nuestra comunidad. Y no es como que seamos malas personas si no lo pedimos. Yo Sí, bien. conozco muy pocas personas que todos los días oren con tanta pasión por la salvación de su vecino. Claro. A lo mejor de repente le comparten y ya, pero que todos los días esté eso en tu corazón. No conozco a muchos. Claro. Pero si nuestra oración cambiara, decirle a Dios, ayúdame a ver lo que tú ves, yo creo que eso nos ayudaría a cambiar nuestras expectativas. Wow. Ya no pondría, yo creo que entonces Dios va a hacer esto, Sí. porque nuestra oración va a cambiar y conforme al corazón de Dios. Y no creo que Claro. sea copia y pega, ¿no? Creo que es un proceso. Sí. Creo que es un proceso y creo que Dios trabaja en nosotros la constancia, en la madurez, porque ahorita estoy orando así, pero la semana que viene, no sé si un día no vaya a orar, Dios cree en mi corazón, y entonces al siguiente día digo, y ya no oré, ya corté mi racha de 21 días, Sí. ya no cuenta, no. Claro. El punto de decir, ok, no lo hice, Dios no me condena, continúo orando hasta que yo tenga el corazón de Dios. Claro. Sí, creo que es muy importante. Me recuerda mucho a David, ¿no? Sí, Realmente, Dios siempre habló de él como un hombre que tenía el corazón como el suyo, sí. ¿no? Y es cañón porque ves a David, o sea, y sí hizo muchas cosas buenas, pero Pero hizo un unas que montón de otras, cosas malas. sí, 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 o sea, también pecó, también cayó, pero me encanta cómo Dios no ve eso, sino simplemente dice, es un hombre con el corazón como el mío, porque a pesar de que cayó, supo que había gracia en mi nombre, no sabía Sí, que en mí hay salvación, ¿no? Y que podía seguir su camino y no dejaba de orar. Tal vez sí, hacía X o Y cosa, ¿no? Se fue con Betsabé o mató a tal persona, ¿no? sí, Pero seguía y se arrepentía, ¿no? sí. Creo que es bastante importante esa parte. Sí, y mira, algo que yo también he aprendido en este caminar de la oración es, am, en ningún momento he dicho palabras raras, ¿no? Como, no sé, en Sí. esta hora. Cadenas se rompen, Sí, aleluya. así como estoy hablando contigo, Sí, así hablo con Dios, así oro. claro. No, no maquillo mis pensamientos, no Sí, maquillo mis palabras, no cambio el tono de voz como de, oh Padre Santo, no, así como sí, estoy. claro. Luego les cuento a los chicos que yo, en mi vocabulario está mucho perro. No sé por qué. No sé por qué. Siempre digo, está muy perro. Mira ese perro. Y como refiriéndome a algo bueno, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, claro. eh, seguido en mis oraciones está Dios, haz algo perro en mi vida, ¿no? Ajá, Dios sabe que yo digo esa palabra, no es como que no es una palabra mala, pero trato de ser genuino, ¿no? De ser claro. real. Este, tengo en mente mucho la oración de Javes, está en Primera de Crónicas 4:10, creo. Ajá. Este, a mí me pasaba que oraba y quería justificar para qué lo quería, ¿no? Mm, okey. Por ejemplo, en otra temporada había dicho, Sí. Dios, dame una guitarra para alabarte y para ministrar a tu iglesia, y tú sabes, y como tratando de Torcerle. manipular la Sí, sí, sí. oración, ¿no? Claro. Pero la oración de Javes, dice que Javes le dijo, Dios, bendíceme más, abre mi camino y dame paz, quítame el Guau. dolor. Ujú. No dijo, porque voy a dar el diezmo, porque voy a bendecir a los pobres, nada, no Sí. dijo nada. El siguiente versículo dice, Dios se lo concedió. Guau. Entonces yo he aprendido a pedir las cosas a Dios nada más. Yo le Dios, Ujú. bendice a mi familia, ábrenos camino, danos gracia con las personas. Este,
yo creo que Dios le concedió a Jabes lo que pidió, Ujú. porque también le dio el corazón de Dios Amén. para Sí, poder claro. usar lo que no cuenta la historia, pero yo quiero Ujú. creer eso, porque Sí. como decías hace un rato, Dios no es una varita mágica, Ujú. Totalmente. pero Dios es nuestro Padre. Yo soy También. papá de Sí. 3 niñas y de Sí. repente se portan mal Ujú. o no quieren comer Sí. y me están insistiendo, papá, dame un postre, papá, aquí voy a tener el postre, no, primero come. Ujú. Y llega un punto en el que mi corazón se mueve Ujú. y les doy un postre o Ujú. les compro un regalo o hago algo por ellas Claro. cuando no lo merecían. Dice la Ujú. Biblia que si aún nosotros como papás podemos dar cosas buenas, Sí. cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces, yo veo así a Dios como que no es por mi comportamiento ni por mis méritos, sino Sí. porque Él es mi Padre. Amén. Sí. Y también un padre de disciplina. Entonces, de repente Sí. pasamos temporadas complicadas en las que Claro. Dios trata en el corazón. Y creo, regreso al punto de Dios crea en mí un corazón conforme al tuyo. Ujú. Creo que si nuestra oración principal es esta, nos ahorramos mucho de la disciplina acá, Sí. porque ya no vamos a pedir conforme a mis expectativas, a mis deseos, sino a los deseos que Dios ponga en mi corazón, Sí. que van a ser, dice la Biblia, que sus caminos son más altos. Entonces uno cree Sí. que, yo estoy pidiendo esto, pero dice Dios, pero lo que yo tengo está acá. Ujú. Entonces, Sí. si tú le pides a Dios, Dios, dame el corazón para anhelar esto en lugar de esto, vamos a recibir mayor satisfacción, mayor plenitud Claro. de esto. Y ahorita que te decía que mis hijas están insistiéndome, dame postre, dame postre, dame postre, pensé en esa historia en Lucas 18, creo, les dice en los discípulos, Jesús enseña a Sí. orar y Jesús les dice, Ujú. ok, la oración es como una viuda que va con un rey y le pide justicia Okey. sobre un caso Sí. y al rey no le importó, dijo, no me importa. Claro. Entonces la viuda regresó una y otra y otra y otra vez Mm. hasta que hartó al rey. Sí. Y entonces el rey termina diciendo, pues ni creo en Dios ni tengo temor de él, pero para que ya me deje en paz esta viuda, Ujú. le voy a conceder su Su petición. petición. Así enseñó Jesús la oración a Sí. sus discípulos. Cierto. Entonces, eso yo lo aprendí hace unos 9 años. Y entonces yo le empecé a decir a Dios, sí, hasta en la sopa. Ujú. Hasta en la sopa me vas a ver. Entonces orábamos por los alimentos. Y yo le decía a Dios, gracias por la comida, gracias por tu cuidado, tu provisión. Pero acuérdate que yo necesito cambiar de trabajo y mañana tengo una entrevista de trabajo. Dame gracias, yo mañana necesito salir con trabajo porque no puedo seguir con los gastos con este empleo que tengo. Claro. Y entonces me acordaba de repente y decía, Dios, ya me acordé que mañana tengo una entrevista de trabajo, dame gracias, ábreme puertas, Sí. tú eres mi proveedor. Mm. Así todo el tiempo, al día Sí. siguiente salí con trabajo. Guau. Increíble. Entonces, si Dios lo enseñó así, Dios no se enoja como que ahí viene Kike otra vez. Ujú. No, Sí. y a veces decimos, dejamos de orar porque decimos, no, lo voy a enfadar. O oramos y decimos, ¿para qué si no me oye? Ujú. Esta viuda pudo haber dicho, ya, ¿a qué voy? Yo no sé cuánto tiempo caminaba para llegar Sí. con el rey. Yo no sé qué es lo que estaba pidiendo justicia, Ujú. pero ella dijo, yo lo voy a hacer hasta que pase. Así Sí. fue con mi guitarra. Todos Ujú. los días lo vi y todos los días creí, Dios me Sí. puede dar una guitarra. Claro. Y lo vi. Y entonces, si yo orara por los deseos del corazón de Dios con esa insistencia, Dios, hasta que veamos a los jóvenes de México, del Estado de México, de Toluca, de Metepec, Ujú. y que de repente empiece, o sea, si Dios empieza a hacer algo, no va a ser como de, se salvó uno o dos, nadie se enteró. Dios va a hacer algo tan grande que la gente va a decir, oye, ¿qué está pasando ahí? Claro. Pero creo que todo nace de un corazón conforme al corazón de Dios. Súper, 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 sí. Y quería un poquito completar con lo que decías, ¿no? Como comentabas, ¿no? Que a veces tal vez tus hijas no hacen lo que pues tú le pides que hagan, ¿no? O, pero aún así tú, o sea, de ti nace, ¿no? El Sí, hecho de dar, aunque no se lo merezcan, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad que es de merecimientos, sí, ¿no? Que si haces esto es porque te lo mereces y si no lo tienes es porque no te lo mereces.
¿no? Y creo que luego lleva a llevar mucha disrupción, ¿no? Con la gracia de Dios, porque, o sea, literal te lo cambia todo, ¿no? O sea, te Claro. dice, aunque no, o sea, a mí dice Dios, ¿no? Como si quiero que ores, si quiero que hagas mi voluntad, ¿no? Si quiero que vayas en mi camino, pero no te quiero condenar si haces algo que no está bien, ¿no? Y como dices, ¿no? Obviamente nace del corazón de Dios, ¿no? A veces oramos por muchas cosas que simplemente son egoístas, ¿no? Ujú. Dame más dinero, Señor, dame más posición, más estatus en, no sé, en el podcast, dame más views, yo qué sé, ¿no? Ujú. Para que empiece a monetizar esta parte y pueda vivir de esto, ¿no? X o Y. La verdad, en algún momento esas llegaron a ser mis oraciones, si te soy sincero. Y me recordó mucho, a mí me gusta muchísimo orar con la música, ¿no? Ujú. Entonces, una banda, bueno, no es banda, es un dúo, ¿no? Que me gusta mucho, es Majo y Dan, ¿no? Ujú. Y recordé esta alabanza que es se me olvidó el nombre, pero empieza como, si mis oraciones hablan más de mí, Ujú. quiero disculparme, pues se Se trata trata de de ti. ti, Sí, sí. ¿no? Es bien real eso, es como, eh, eh, creo que muchas veces hacemos o pedimos muchas cosas egoístas y por lo mismo que tenemos esas expectativas, dejamos de orar, ¿no? No queremos orar porque decimos, es que Dios no va a cumplir esta oración porque no es bueno, ¿no? O Ujú. porque no me quiere ver bien, o por X o Y razón, cuando la realidad es que Dios quiere cambiarte la perspectiva para que sepas Claro. que aunque pediste una cosa, te dio otra, pero te va a ayudar más, ¿no? Tal vez Ujú. pediste por más dinero, ¿no? Pero en esa oración, en ese proceso, Dios te enseñó a manejar el dinero, Sí. ¿no? O si, no sé, pediste por una esposa, ¿no? Eh, en el proceso, Dios Termina tu novia. Hasta lo sé. Sí, pero te va enseñando, o sea, a veces menospreciamos mucho los frutos que el Espíritu Santo nos da, ¿no? Sí. O sea, nada más queremos lo material, nada más queremos estatus, dinero, cosas materiales, una computadora, lo que sea, ¿no? X o Y. Pero no menospreciemos esos frutos que el Espíritu Santo nos quiere dar. Sí, y yo creo que comparando mucho el la relación con Dios, con mi relación con mis hijas. Ah, Am, ya mencioné, ¿no? A ver, les compro cosas, me gusta que vivan bien, me gusta que estén bien, que tengan un juguete que quieren. sí. Este, así también es Dios, ¿no? Nos da cosas, es bueno. Eh, si mi hija me grita, yo no le digo: "Okey, hoy no comes", Ujú, yo le doy comida. claro. Eso es gracia. Ujú. Es igual con Dios. Fallamos, nos equivocamos, Él dice: "Okey, te mueres". Sí, Y a veces damos por sentado que tenemos la vida comprada, ¿no? Y andamos por ahí claro. y decimos: "Ah, sí, pues ya me enojé con Dios", pero en realidad el estar con vida es gracia. Y y si nosotros nos acercamos a Dios, no debe ser solamente cuando quiero pedir algo. Totalmente. Yo disfruto que mis hijas vengan y se sienten conmigo, que me abracen, que me den un beso, que me digan: "Te amo". Claro. ¿Cómo podemos nosotros, demostrar eso a Dios? Ujú. Bien fácil. Bueno, bien fácil y bien difícil. Sí. Jesús les dijo: "¿Cómo me dices que me amas?", o que amas a Dios, un Dios que no Ujú. ves, Sí. pero no amas a tu prójimo, que puedes Wow, ver. qué cañón. Entonces, es fácil porque lo podemos ver. Claro. Es fácil porque Jesús también le dijo: "Si me amas, guarda mis mandamientos". Y entonces vemos los mandamientos que Jesús nos da, en vez de verlos como una muestra de amor, los vemos como una carga. Sí. Ah, no mientas, ay, una Ujú. carga, en lugar de decir, porque amo a Dios, voy a hablar la verdad. En Claro. lugar de enfocarte en lo malo, Ujú. enfócate en lo bueno. Sí. Sí, decir, en lugar de decir, no, ay, no voy a mentir, voy a decir, voy a hablar la verdad. Ujú.
Porque amo a Dios, voy a tener pensamientos correctos. Claro. Porque amo a Dios, cuando me equivoco voy a correr el trono de la gracia a recibir ayuda oportuna. Sí, Porque amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. sí, Ah, pero es que él habló mal de ti. Ah, bendice a tus enemigos. sí. Muestras amor a Dios cuando en tu oración dices, oro por Quique, que habló mal de mí. Ujú. Ahí mostramos amor. Parece, parece fácil, realmente es difícil en la práctica, sobre todo cuando alguien te ofendió. Sí. Pero ahí mostramos amor. Y de hecho Jesús le dice, van a saber que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Ujú. Y dice, y la mayor expresión del amor de Dios la ven cuando se aman unos a otros. Claro. Entonces, si tú quieres experimentar más de Dios, esta cercanía de relación, como Dios, como tu Padre, Ujú. bendice a los que hablan mal de ti, Bien. a los que te tratan mal, Sí. eh, dales un vaso de agua, dice, ¿no? Dales un Ujú. vaso. Y no es literal un vaso de agua. Este, Pídele a Dios, dile, oye Dios, ¿qué significa ese vaso de agua para esta persona? Claro. A veces va a ser apoyarlo en un proyecto, a veces va a ser literal darle un regalo, darle una palabra, dejar de hablar mal de alguien, eso es Sí, complicado. Entonces, total, sí. si nosotros hacemos eso, podemos disfrutar de una relación con Dios más cercana. Bien. Sería como llegar y darle un abrazo a Jesús diciéndole, hey, Ujú. ¿por qué? Porque como Jesús murió por ti, murió por la otra persona. Claro. Igual, entonces Sí, cuando tú lo abrazas, estás diciendo, amo lo que tú estás haciendo en su vida. claro. Y yo he tenido amigos que al principio nos llevábamos mal y de repente Dios me decía, bendícelo. Y empezaba a orar por él y de repente, cuando menos me daba cuenta, ya éramos amigos. Wow. Y hasta la Increíble. fecha conservo su amistad. Entonces, creo que eso podemos hacer para mantener esa cercanía con Dios. Ujú. Y, y algo que a mí también me hace como descansar es que yo oro por mis hijas. Sí. Y seguido oro esa oración de número 6, ¿no? Les digo que el Señor te bendiga, te guarde, que te muestre favor, te dé Ujú. paz. Y muchas veces me pasa que estoy orando esto por ellas y siento que Dios me dice, yo te bendigo, yo te guardo, yo te muestro mi favor, yo te doy paz. Sí. Y me hace ver que así como yo lo hago por mis hijas, Él lo hace por mí. Entonces, al saber que Dios está orando por mí como un padre, también me da la confianza para acercarme a Él, no solo a pedir, sino Sí. a disfrutar. Y si no sabes cómo disfrutar, dile a Dios, ayúdame a disfrutar. Dile a Claro. Dios, aquí estoy, no sé qué hacer, no sé qué decir, ayúdame a disfrutar. Y llega un punto en el que Totalmente. empiezas a disfrutar. Sí. Sí, totalmente. En episodios anteriores hablábamos sobre cómo el caminar con Dios obviamente no es fácil, pero requiere mucha fe, ¿no? El dar pasos, ¿no? No sé si has visto, tú tienes niñas, no sé si has visto esta película que se llama Unidos, ¿no? No. Bueno, la conté igual en un episodio anterior, pero me fascina la analogía, ¿no? Como Dios, he visto mucho como migajas de la palabra de Dios, de cómo es Dios con nosotros y cómo quiere que seamos en películas que tal vez no son cristianas o en Ujú. algún otro lado. Pero bueno, en esta película se supone que eh, el protagonista tiene que pasar de un lado a otro, ¿no? Y está en un cañón, ¿no? El puente está defectuoso, no, o sea, la palanca está del otro lado, pues, y la tiene que bajar, Es ¿no? como los chistes estos, ¿no? Los problemas de que solo pueden pasar dos en una canoa. Sí, sí, Ah, sí. Ok. algo así, pero el protagonista puede usar magia, ¿no? Ujú. Ujú. No estamos en eso, ¿verdad? Pero sí, no somos magos ni nada por el estilo, pero pero está padre. El chiste es que su hermano le dice, oye, eh, usa esta magia, ¿no? Y dice, ok, voy a intentarlo. Y al primer paso, o sea, casi se cae al barranco, ¿no? Y le dice, no, es que tienes que creer con cada paso que das, ¿no? Sí. Sí, y empieza a dar un paso y dice, wow, qué chido. Y como que dice, no voy a hacer el otro y empieza a caerse, ¿no? Y dice, no, es que tienes que creer con cada paso que das, ¿no? Y me encanta porque ya después empieza, o sea, empieza lento, ¿no? Pero ya después empieza a bailar en medio del cañón, ¿sabes? O sea, con todos los pasos porque estaba caminando con fe.
con fe de que no se iba a caer, Sí. de que en este caso la magia lo estaba sosteniendo, ¿sabes? Eh, y me encanta porque así es nuestro caminar con Dios, ¿no? Realmente Él quiere que con cada paso que demos, creamos, ¿no? Sí. Él nos dice que su palabra será una lumbrera a nuestros pies, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como nada más dice a tus pies, no dice seré una lumbrera que alumbre todo el camino y te diga dónde Sí, ir, en ¿no? corto, ¿no? Ajá, sí, nada más aquí lo que te toca ahorita. No pienses en un futuro, no pienses en el pasado, incluso, sino simplemente ve hacia dónde te estoy llevando Sí. y cree en que mi palabra es la que te guiará, ¿no? Es como, y también lo vemos, ¿no? Con Pedro cuando caminó en el agua, ¿no? Hacia Jesús. Empezó a caminar, ¿por qué? Porque creyó en Jesús, porque creyó la palabra que salió de la boca de Jesús, que era ven. Pero empezó a ver el problema o empezó a ver la tormenta y se está ahogando, ¿no? Claro, Eh, dudó. sí, dudó. Y es algo totalmente como, bueno, a mí me vuela la cabeza, ¿no? Que cuando oramos, Dios se deleita tanto en nuestra oración que nada más sea, aunque nada más sea un hola, te amo, bye, ¿no? O sea, él le encanta estar con nosotros, Él Sí. ama eh, su tiempo con nosotros, ¿no? Eso es algo que creo que puede y va a cambiar tu manera en la que ves la oración, ¿no? Que tal vez digas, no, pues ya tal vez me siento indigno, me siento tal, pero si Dios lo disfruta, el creador del universo lo disfruta de estar conmigo, se hizo tan pequeño, eh, yo también lo voy a disfrutar, ¿no? Yo también Sí. voy a, voy a, voy a dedicarme un tiempo para estar con Él, porque me ama y lo amo, ¿no? O sea, Sí. muchas Mientras cosas. hablabas, pensé en este versículo que es Hebreos 11:6. Ujú. Dice, me gusta esta traducción, este LA dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe Sí, y que sabe premiar a los que buscan su amistad. wow, increíble. Otra versión dice, el que busca a Dios debe creer que Él existe. Ujú. Y es como es dar estos pasos de fe, Sí, ¿no? El poder eh, pues creer que Dios está contigo y esto lo platicamos hace un par de meses. ujú. Y si Dios te puso en el corazón hacer un podcast y cada vez que lo vas a abrir tienes pensamientos de desánimo, Claro. eh, algo te está saboteando, te decía, es la señal de que lo tienes que abrir, Ujú. porque Dios te quiere usar a través de ese podcast. Totalmente. Porque en lo que normalmente Dios te quiere usar, generalmente encuentras más oposición o más resistencia. Sí, No soy digno, no soy demasiado bueno. ¿Quién me va a ver? claro. Nunca voy a poder monetizar, nunca voy a poder dedicarme solamente a esto. Ujú. Pero lo que Dios quiere hacer, si una vez tú le crees y das un paso y dices, ok, Te creo. y a lo mejor no estás viendo el final y al final Dios tiene mucho más de lo que tú hayas podido imaginar o pedir, Sí, eh, pero tienes que haber dado un paso. sí. Pensaba en otra historia que está en Marcos, que dice que un hombre se acerca a Jesús y le dice, oye, ayuda a mi hijo porque está endemoniado. Creo que le iba a la América o algo así, no estoy seguro. Es Marcos Ajá, 9 y, ajá. y Jesús le dice, ¿crees que yo lo puedo hacer? Y este hombre le contesta y le dice, mira, Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confíe en Él, todo es posible. Ujú. Enseguida el padre gritó, sí, confío en Dios. Y fíjate lo que agrega, ayúdame a confiar más en Él. Wow. Entonces, si no podemos confiar completamente, dices como que ya me han dicho muchos que dé el paso, que lo haga, pero no te animas, entonces haz una oración en la que digas, Dios, ayúdame a tener fe. Claro. Ayuda a mi fe, dice otra traducción, ayuda a mi fe. Y si nosotros oramos por hacemos esa oración, Dios ayuda a mi fe, el más interesado en que estemos con una fe fuerte creyendo en Él es Dios. Ujú. Entonces Dios nos va a dar esa fe. Claro. Dios nos va a ayudar a creer que Él tiene planes de bien para nosotros y no planes de mal. Sí. Pues nos va a dar fe para creer, aun cuando la gente te va a decir, ah, mira ese ridículo. Ujú. Cuando estaban levantando el muro de Jerusalén, yo no estaba ahí. La Biblia dice que,
que les decían, mira, no van a terminar, no lo van a poder hacer. Ujú. Pero ellos tenían fe y Ah, que Dios estaba con ellos. sí. Y aunque hubo oposición, dice la Biblia que con una mano construían y con la otra tenían la espada, Ujú. listos por si los Sí, atacaban. sí, claro. Entonces nosotros cuando creemos en Dios tenemos que tener una mano creyendo, edificando, Sí, construyendo, y la otra mano con la palabra de Dios para responder a los ataques. sí. Tú no puedes, Dios puede producir más en mí de lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. Dios Claro. tiene planes de bien para mí, entonces respondes con la palabra de Dios, no a la gente, no le vas a decir a la gente, Sí. no, te reprendo, Satanás, no. Pues el versículo de Pedro, ¿no? Sí. Jesús le dice a Pedro, te reprendo. Me imagino a Pedro así Sí. como, ¿qué hice? ¿Cómo que Satanás? Este, Ajá. no, sino a la circunstancia que está pasando, ¿no? Entonces Sí. tienes oposición y entonces tú puedes orar, Dios, bendíceme, ábreme camino. A lo mejor no Claro. es bendición económica lo que estás orando en ese momento, es más bien Ujú. puertas abiertas, gracia, Sí. protección, confianza, creatividad, Ujú. mayor revelación, mayor conocimiento de Dios. Entonces creo que Claro. la oración se puede ajustar a tu temporada. Entonces, sí, y eso me trae a Sí. la mente que la Biblia no es un libro como pasado de moda. Ujú. La Biblia es actual. Sí, Cada totalmente. oración que vemos ahí, cada historia, cada milagro que Jesús hizo, se repite una y otra vez. Sí. Si tú crees que Dios lo puede hacer también contigo, lo vas a ver. Ujú. Totalmente. Creo que ya por último, nada más quería como darles este tip. Nada más vamos a ver un tip. Ah, que creo que puede desatar en muchas cosas, ¿no? Pero necesitas identificarlo primero, ¿no? Y ¿qué pasa? Cuando no queremos orar, creo que lo primero que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con nuestras emociones, Sí. ser honestos con nuestra situación, ser honestos con nuestra temporada, ¿no? Porque muchas veces empezamos a orar y decimos como, sí, Dios, que se haga tu voluntad y demás, cuando realmente tú te sientes triste, cuando realmente te sientes decepcionado, ¿no? Y Dios no se va a enojar ni se va a No, decepcionar por las oraciones tristes, decepcionadas, enojadas que hagas, ¿no? O sea, creo que Dios se deleita más en eso. Dice, quiero que sí, seas real conmigo, ah, quiero que te expreses como decías, ¿no? Hace rato, que hablamos con Dios como si fuera nuestro amigo, porque realmente es nuestro amigo, ¿no? Es nuestro Padre. Eh, y podemos tener esa relación porque Jesús dio su vida por nosotros, ¿no? Y es eso, sé honesto con tus sí, emociones, sé honesto con tu temporada, ¿no? O sea, igual, y también me encanta cómo la Biblia no hace de lado el sentido común, ¿no? No hace de lado, pues sí, que le pienses, que te gire, ¿no? claro. Porque, o sea, ¿qué tal si le dices, Dios, ok, yo voy a invertir en, no sé, una cámara, un Xbox, yo qué sé, ¿no? Amén. Amén. Eh, pero tienes un montón de deudas, ¿no? Veo tu mano. Pero tienes un montón de deudas, ¿no? Sí, Tienes que pagar, no sé, en vida de adulto, la casa, la renta, yo qué sé, ¿no? claro. O sea, Dios también te da sentido común Sí, y quiere que seas honesto con eso. Ok, sí, está bien que quieras tal vez un Xbox, no sé, algo para divertirte un poco, pero también piénsale tantito, ¿no? O sí, sea, tienes algunos gastos, tienes que moverla aquí y yo te voy a enseñar a manejar todo eso, ¿no? Porque yo te lo di. Entonces, creo que es eso. Creo que de esta parte, del ser honestos con nosotros mismos, con todo lo de nosotros, ¿no? Con temporada, emociones y situaciones, podemos quitar y realmente no, sí, oprimir todo aquello que venga del enemigo, ¿no? O sea, realmente quitar todo aquello que nos limita, porque a veces nada más empezamos a decir no quiero orar y cuando te sientes indigno y demás, pues también es el mismo enemigo, ¿no? Que el mismo sí, diablo que quiere limitarte y dice, ok, nada más quiero que te quedes en tu zona de confort, ¿no? No ores ni nada para que Dios no haga nada en tu vida, ¿no? claro. Y creo que es eso, o sea, el ser honesto, porque muchas veces pensamos que no podemos ser honestos con Dios cuando Él quiere más que nada nuestra honestidad, ¿no? Quiere, o Sí, sea, Él nunca nos va a juzgar, nunca nos va a decir como de, ay, eres un pecador, ¿no? O sea, creo que ya eso pasó y eso nada más lo dicen las personas, pero Dios es como, ok, sí, fuiste un pecador, pero yo te amé,
te amo y te amaré Claro. por siempre, ¿no? Sí. Y no, nada de esto, dice Romanos 8, ¿no? 38, que nada en esta tierra, Nos va a ni separar, ángeles, ni sí. demonios, ni principados, ni nada en Nada. este mundo te podrá separar del Sí. amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Sí. Y eso es, o sea, creo que con esto podemos concluir o podemos traer a la mesa que nada, si sabemos que nada nos puede separar de Dios, ¿no? Y sabemos que podemos ser honestos con Él, podemos tener oraciones más reales y más constantes, ¿no? Aunque Sí. sea nada más, Dios, me siento bien triste, ayúdame a contentarme, ¿no? Ayúdame, dame una palabra de aliento y eh, sé transparente, ¿no? Con, con cómo Dios te quiere hablar, ¿no? Porque no solamente te puede hablar por medio de su palabra, que Sí. es por donde más nos habla, pero también por personas, Claro. por por pastores, prédicas, incluso películas, ¿no? Yo qué Sí. sé, o sea, Pensamientos. ajá, pensamientos A incluso. mí me pasa mucho que Dios me trae pensamientos. Ujú, Pensamientos y cómo diferenciar esos pensamientos. claro. Los pensamientos del enemigo van a ir, por ejemplo, si estás abriendo un podcast, Ujú, no puedes, sí. nadie te va a escuchar. Los pensamientos no son de Dios. Si estás queriendo comprar un Xbox, Ujú, esos pensamientos que no son la voz de Dios te van a decir, te lo mereces sí. y es justo que lo tengas. Ujú, Si nadie te lo da, arrebátalo. wow. O estás queriendo comprar un Xbox y en eso te llega tarjeta de crédito aprobada, era de Dios. Sí, No, sí, no. esos pensamientos no. ¿Cómo Claro, identificarlos? Son comparar los pensamientos con lo que dice la palabra de Dios. bien. Este, si vienen pensamientos diciéndote, tú eres mi hijo, ok, ese pensamiento es de Dios y Sí. acéptalo. A veces son pensamientos con la solución al problema. Ujú, A mí me ha pasado que de repente me he enojado con mi esposa y vengo y oro y le digo a Dios, oye, ¿qué onda con Mariana? Pues, dile que agarre la onda sí, y mira cómo se está poniendo y así. De repente claro. viene un pensamiento que dice, ve y pide perdón. Uy. Sí. Y eso no es el diablo. Sí. Entonces, yo al principio le decía, pero ¿cómo yo voy a pedir perdón? Y ella es la que me está ofendiendo. Ujú, Y entonces de repente venían a mí historias como cómo Jesús vino a dar su vida con nosotros a pesar de que nosotros fuimos los que fallamos. Entonces sí, de repente empiezan a llegar versículos, historias, claro. pensamientos de la obra de Jesús. Y entonces de repente digo, ok, salgo de mi enojo, y llego Sí, con Mariana y le digo, oye, perdóname claro. por mi reacción. Sí. O sea, no pido perdón por cosas que no hice, ¿no? Sí, 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 Este, totalmente. yo no fui. Y le pido perdón por lo que yo sí hice. Sí, Y eso me ha ayudado a solucionar un montón de problemas en el matrimonio. claro. Este, esa voz, ese pensamiento o esa voz, fue el diablo o fue Dios, lo ves en la situación. Cuando veo que trajo reconciliación, dices, fue la voz de Dios. Y la Biblia dice, mis ovejas conocen mi voz. Ujú. Entonces, no es que tengamos miedo así como, chin, ahora cuál pensamiento voy a hacer caso. Pídele a Dios que te ayude a escuchar su voz. Y Dios te va a dar la gracia para que su voz sea más fuerte que la voz del enemigo. Totalmente. ¿Va? Qué increíble. Sí, entonces creo que nos quedamos con eso, ¿no? Que podemos filtrar nuestras oraciones por medio de cómo nos sentimos y ser reales. Ujú. Y podemos filtrar también estas oraciones, estas voces que a veces sentimos que están en constante pelea, ¿no? Porque la Biblia nos habla que tu carne y el espíritu están en constante pelea. Claro, Podemos filtrarlas con la palabra de Dios, ¿no? sí. Perfecto. Pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver hasta este punto. Hasta este punto les dejamos nuestras redes, van a aparecer por acá. Y así, así ya, pues producción se encargará. Eh, O sea, yo, pero en el futuro. Y pues bueno, muchas gracias, amigo, por estar Gracias, aquí. Quique. Un gusto. Gracias, gracias. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. No olviden activar la campanita, suscribirse, porque vienen cosas muy chidas para este podcast. Pues bueno, nos despedimos. Nos Chao, muchas vemos. gracias.